Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con nuestra clase de autoridad espiritual y el tema con el capítulo 11 que trata de la diferencia entre la obediencia y la sumisión. Muy buen tema, no te lo pierdas. Regresamos en un momento. Pues aquí estamos para comenzar el tema que se llama obediencia y sumisión. No son la misma cosa. Y hoy vamos a aprender por qué y cómo manejarnos de acuerdo a lo que aprendamos el día de hoy. Así que vamos a empezar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús venimos a darte gracias porque tú eres nuestra máxima autoridad y lo reconocemos, te reconocemos como el Dios del universo, el Dios creador de todo lo que existe. Y te pedimos, Padre, que en este lugar seas manifiesto. Ahí donde las personas están viendo esta clase, te pido que llenes ese lugar de tu presencia, de tus ángeles, Señor, de tu espíritu, para que podamos entender lo que tú nos estás hablando en esta clase. Así que te pedimos, nos guíes, nos enseñes, nos protejas y nos lleves a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dije, el tema hoy es obediencia y sumisión. No son la misma cosa. Y aquí vamos a hablar de una escritura que vamos a comenzar con una escritura que es base para lo que vamos a decir. Y esto va a establecer que podemos ser obedientes sin necesariamente ser sumisos. En Hebreos 13:17 dice así: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como aquellos que han de dar cuentas, para que ellos lo puedan hacer con alegría y no gimiendo, porque esto no te es útil. El escritor aquí en Hebreos nos exhorta específicamente a hacer dos cosas. Primero, obedecer a nuestros pastores, la autoridad en la iglesia, obedecer a los que están en autoridad sobre nosotros. Y segundo, ser sumisos. Cuando dice la palabra sujétense, está hablando de sumisión. Someternos a aquellos que rigen sobre nosotros. Estas dos cosas son diferentes y aquí es donde mucha gente se confunde. Podemos, de hecho, obedecer y no necesariamente ser sumisos, o podemos ser sumisos y acabar siendo desobedientes. Cuando pensamos nosotros a ver las fallas en nuestros líderes y comenzamos a cuestionar sus decisiones, puede parecer que de pronto dejamos de recibir de ellos y dices, no, pues ya no recibo, ya no lo respetas. Y si esto llega a suceder, hermano, hermana, el problema probablemente no sea el pastor, sino nosotros mismos. Les recuerdo, había mencionado el tema de cómo el autor lo habían llamado a ser pastor de una iglesia, de un pastor de jóvenes en su iglesia, y se había preparado por meses, se había levantado líderes para empezar un programa, y luego el pastor dijo, no vamos a hacer eso, y él tuvo conflicto en su corazón porque dijo, no puede ser, se aplica a los demás, pero a mí no, y el pastor dijo, se aplica a todos. El Señor me habló y me dijo que no vamos a hacer eso, y punto. ¿Y qué pasó? Que él se fue a su casa criticando en su mente, no aceptando, pensando mal de su líder, y el Señor lo redarguyó y le hizo entender que el que tenía la responsabilidad delante de Dios de la iglesia no era él, sino el pastor. Y también habla de otra ocasión en las que él, junto con, creo que no sé si fue durante esta época o alrededor de eso, empezó a
a reunirse con otro matrimonio, él y su esposa. Y él y otro hermano comenzaron a decir, no, pues es que ya no es lo mismo en la iglesia, no sé, yo ya no recibo. ¿Has escuchado eso de alguien en tu iglesia que te dice, no, pues sabes qué, yo creo que ya me tengo que ir porque aquí ya no recibo? Y empezamos a referirnos a las autoridades de esa manera. Y es aquí donde el autor y lo que dice la palabra también nos dice que si nosotros dejamos de recibir, probablemente el problema no sea el pastor, sino que el problema esté en nosotros. Y quiero llevarles a una escritura en Isaías 1, 19 al 20, y dice así, escuchen bien lo que dice, si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Si quieres y haces caso, comes bien. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Y lo que termina diciendo, dice, sí, la boca del Señor lo ha dicho. Y quiero enfatizar la palabra aquí, la primera que les enfaticé, dice, si quisieres, si quieres. Es la palabra abah, es A-B-A-H. Y en el idioma griego significa estar dispuesto a obedecer las órdenes de otro sin protestar, descansar contento o complacido y tener disponibilidad. Eso es el querer. El que en tu corazón tienes paz, lo haces, no hay problema, no te preocupes, sí lo hago. Nuestra obediencia, el que nosotros hagamos algo, no es suficiente. Y no es suficiente, ¿por qué? Porque si el corazón está en rebeldía, nuestra actitud al obedecer no va a ser la misma. Mucha gente es obediente, pero no tiene la actitud y la disponibilidad del corazón en lo que hace. Ay, lo hago porque lo tengo que hacer, pero ay, ¿cómo quisiera estar en otro lugar? ¿Han oído algo parecido? Yo misma lo he dicho en alguna ocasión, lo confieso. Pero yo recuerdo que cuando mi mamá, cuando era joven y me pedía algo y ay, era inconveniente para mí porque no caía en lo que me era cómodo. Y decía, ni modo, lo tengo que hacer. Una mala actitud. Lo hacía, pero lo hacía de malas. Y a veces lo haces, no pones malas caras, pero en tu corazón estás, pero que no lo quieres hacer. Entonces, el no querer, si le hacemos caso a esta escritura, el no querer nos cierra la provisión de Dios para poder comer. Y no hablo nada más de comida, de tu cafecito, de tu almuerzo. Hablo de tu comida espiritual, de lo que recibes. El que recibamos la palabra depende de nuestra actitud hacia nuestras autoridades dándola. Si tenemos un corazón dispuesto, es Dios, escúchalo bien, es Dios más que la persona el que nos hablará y alimentará nuestra alma para recibir. El que sea tu cuate que te diga algo no es lo mismo que te lo diga una autoridad. Y cuando una autoridad le habla a tu vida por medio de un sermón, por medio de un consejo, si tú lo respetas al grado de que, aunque no estés de muy buen humor o X o Y, pero lo recibes como palabra de Dios, vas a ser bendecido. El hecho de que
de que estés en una posición en tu iglesia donde, no estoy seguro, ya no me cae bien el pastor, ya no recibo. Déjame decirte que esa actitud a este hermano, la ilustración que nos dio aquí, él habló de cómo el Señor lo redarguyó a él con esta escritura. Porque cuando él leyó esta escritura, se dio cuenta de que en realidad él no quería recibir. Era una amargura o un resentimiento o una actitud de su alma que ponía un bloqueo. Y cuando el Señor le mostró esta escritura, el Señor le dijo, no recibes. Tú estás jactándote con tus amigos de que no recibes, pero la realidad es que no recibes porque no quieres recibir, porque la actitud de tu corazón es errónea. La Biblia dice que si nosotros no alabamos, hasta las piedras alaban, ¿sí? La creación nos habla de la grandeza de Dios. Tú puedes salir a un campo y Dios te habla de una manera impresionante sin una sola palabra de nadie. Si tú, a la hora de la alabanza, en lugar de enfocarte en alabar a Dios, te pones a criticar al grupo de alabanza, te perdiste una gran bendición. ¿Por qué? Que porque fulanito no tocó bien, que se le fue el gallo, que no fluyó, que si esto y que lo otro. Si tú te enfocas en que la letra de la canción esté expresando tu corazón a Dios y recibes porque quieres recibir, vas a recibir. No porque la persona se lo merezca, sino porque tú estás hambriento de recibir y tu actitud es de recibir. Por eso dice esta escritura, si tú quisieras, comerías, ¿sí? Comerías del bien de la tierra. O sea que si tú estás dispuesto a recibir, predique quien predique, porque, no, fulanito va a predicar, ay, ni modos. No recibo, pero pues ahí voy. No, tú debes ir con la expectativa de recibir. ¿Va a hablar de la palabra de Dios? ¡Qué bueno! Voy a tomar lo que esta persona está trayendo y aunque no me guste su voz o aunque no me guste cómo se viste o no sé qué tú tengas en tu corazón, pero si tú tienes la apertura y el hambre de recibir, vas a recibir porque tu corazón estará dispuesto. Ahora, nuestra obediencia, yo decía que no es suficiente si en nuestro corazón ya hay rebeldía, porque el querer, la sumisión, tiene que ver con una actitud. Mucha gente es obediente, pero no tiene la actitud y disponibilidad en el corazón por lo que hace. Es como el niño que le dices, siéntate y se para, siéntate y se para. Luego acaba sentado y dice, me siento, pero por dentro estoy parado. Esa es una actitud de rebeldía. Está obedeciendo, pero por dentro su alma está desobedeciendo. Entonces, el no querer, el tener ese tipo de actitud, te cierra la provisión de Dios para que tú puedas comer, alimentarte de la palabra de Dios, crecer espiritualmente. El que recibamos la palabra depende de esa actitud hacia nuestras autoridades que la están dando. Si tenemos un corazón dispuesto, es Dios. Lo vuelvo a decir, si tenemos el corazón dispuesto, es Dios más que la persona el que nos va a hablar. Y entonces recibiremos ese alimento que necesita nuestra alma. Cuando resistimos a las autoridades delegadas, resistimos la autoridad de Dios porque estas son establecidas por Él. Lo hemos visto en otras clases. Dios desea que disfrutemos y nos beneficiemos libremente de ese banquete que Él prepara para nosotros a través de las personas que Él nos provee para alimentarnos. La obediencia, escucha bien la diferencia entre obediencia y sumisión. La obediencia tiene que ver con nuestras acciones. Con nuestras acciones en respuesta a la autoridad. Tiene que ver con lo que
actuamos, lo que hacemos. La sumisión tiene que ver con el corazón, con la actitud hacia tu autoridad. Dios mira tanto nuestras acciones externas como la actitud oculta en nuestros corazones. En 1 Crónicas 28:9, el Señor le habla a Salomón y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de tus pensamientos. Y si tú le buscas, lo vas a hallar, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Entonces, aquí está hablando de un ánimo voluntario, de algo que te nace, que lo haces porque quieres. Y te está diciendo, si tú lo haces sin querer hacerlo, Dios lo va a saber y Dios te va a dar de acuerdo a lo que está viendo en tu corazón. En otra traducción, la escritura en Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus dirigentes y sométase a ellos. Es la traducción Dios habla hoy. Y aquí nos explica cómo podemos ser obedientes sin ser sumisos. Pero también existen personas que demuestran una actitud sumisa que acaban desobedeciendo. Recuerda la escritura de los 2 hijos a los que se les pide ir a la viña. Uno dice que sí con una buena actitud, pero no va. Y el otro dice que no, pero sí va. Y Jesús hace la pregunta: ¿quién fue el que hizo la voluntad del Padre? ¿El que fue o el que no fue? El que acabó yendo, seguramente en su corazón dijo: es correcto que vaya y lo voy a hacer. ¿Y sabes qué? Esto pasa en muchas iglesias el día de hoy. Mucha gente dice sí a todo: sí, pastor, no se preocupe, yo lo voy a hacer, y tenemos buenas intenciones y sonreímos y llegamos a un acuerdo, agendamos, sí lo voy a hacer, y no lo hace. O lo empieza a hacer y luego dice: ya, pasamos a otra cosa, y no termina y no hace lo que prometió hacer. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón no está sembrada la importancia que esto tiene. Y esto puede llamarse rebeldía amigable o pasiva. No te engañes, no se engañe usted. Este tipo de rebeldía es igual que la rebeldía abierta y descarada, y no es honrada en el reino de Dios. Las buenas intenciones no pasan el juicio de Dios. Solo la fe, que es evidencia por las obras que le corresponden. Eso es lo que va a perdurar. Y eso está en Romanos 2:6. Solo la fe evidenciada por las obras de obediencia correspondientes perdurará. O sea que tu obediencia tiene que ir de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Pero dices: bueno, pastora, está bien, usted me dice que la obediencia debe ser incondicional y que no debemos juzgar, pero ¿hasta dónde? ¿Cuándo ponemos un límite? Ahora ustedes díganme, ¿vieron las clases anteriores? ¿Cuándo ponemos un límite? ¿Espera Dios que obedezcas a autoridades sin importar lo que nos piden que haga? Dime tú. A ver, ¿qué dices? Hoy cuando nos piden, exactamente, no vamos a obedecer a pecar. ¿Ya ves? ¿Sí escuchaste las clases anteriores? Hubo algunos que no supieron qué contestar, así que revisen las otras clases. Pero de todas maneras, la respuesta es esa. La Biblia nos enseña a tener una sumisión incondicional, pero la obediencia
llega a su límite cuando nuestras autoridades piden que hagamos algo en contra de la ley de Dios. Cuando nos piden pecar, Dios no se espera que obedezcamos al pecado. Pero aún en estos casos, escucha bien, aún en estos casos Dios quiere que mantengamos una actitud humilde y sumisa. Es la actitud, no estoy hablando del hecho, de la obra, estoy hablando de tu actitud del corazón. En estas escrituras que voy a leer, vemos un ejemplo de los amigos de Daniel cuando se niegan a adorar a la adoración que el rey les estaba pidiendo que le hagan a los ídolos. ¿Se acuerdan cuando hizo una estatua grandísima y ellos no se inclinaron a adorar porque Dios no se los permitió? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Wow. Ellos estaban siendo groseros, dime. Honraron al rey, pero dijeron, no vamos a hacer lo que nos pides. Lo siento mucho. ¿Y si nos van a meter al horno? Pero no puedo hacerlo. Estuvieron firmes en su obediencia a Dios y le hablaron al rey con respeto. Hablarle en forma irrespetuosa hubiera sido rebelión. Debemos someternos a la autoridad aun cuando tengamos que desobedecer su mandamiento. ¿Sí? ¿Está entendiendo esto? La actitud del corazón no tiene que ver con el hecho de que obedezcamos el pecado. Podemos honrar sin pecar y al negarnos a pecar. ¿Estamos? 1 Pedro 3, del 1 al 2, habla de una actitud sumisa de la esposa que puede ganar al esposo no creyente con la disposición de su corazón. ¿Sí? La esposa es amonestada a tener una actitud de respeto hacia la posición de su esposo. ¿Sí? Ella no tiene que obedecer incondicionalmente si su esposo le pide pecar. Si tu esposo te pide hacer algo que es indigno ante los ojos de Dios, no lo hagas. Si tu esposa te pide hacer algo que es indigno ante los ojos de Dios, no lo hagas. No tenemos que desobedecer a Dios para obedecer a las autoridades de la tierra. Nuestra primera obediencia, nuestro primer respeto y honra es a Dios. Si tu esposo te dice, no, me gustaría que me hicieras esta comida, con todo gusto, hácelo. Si te pide que hagas cosas que probablemente no querías hacer, pero pues no es pecado y pues lo haces, eso es algo diferente a que, por ejemplo, que en la intimidad te pida hacer cosas que son promiscuas y que son pecado y que son perversiones. No lo hagas. No tienes por qué hacer cosas que son un insulto a lo sagrado y a lo que Dios estableció como algo hermoso dentro de un matrimonio. Entonces, la sumisión no tiene que convertirse en obediencia cuando se trata de escoger entre lo que es agradable delante de Dios y lo que es pecado. Creo que entonces eso queda claro. Podemos mencionar a David como otro gran ejemplo de una actitud sumisa que no pudo realmente seguir obedeciendo a Saúl en las cosas que él le pedía hacer que eran malas, mas sin embargo su sumisión se vio al grado de que estando en un lugar
donde pudo hacerse justicia por su propia mano, no lo hizo. ¿Por qué? Porque él todavía era rey. Dios bendice a los que obedecen primero a Dios, los que no obedecen órdenes para pecar. En Éxodo 1, del 15 al 21, el faraón da orden a las parteras, ¿se acuerdan? Para que maten a los varones nacidos de las mamás hebreas. Pero ellas le temen más a Dios que al faraón y no le obedecen al faraón. Entonces Dios las bendice a ellas por honrarlo a él antes que al faraón. En Hechos 4, del 18 al 20, vemos que Pedro y Juan desobedecen la orden del Sanedrín de no predicar el evangelio de Jesucristo. ¿A quién iba a obedecer? ¿A Jesús, que le dijo ir por todo el mundo a predicar el evangelio? ¿O al Sanedrín, que decía no hagas nada en el nombre de Jesús? Obedecieron a Jesús. Ellos no podían obedecer algo que iba en contra de la orden que él mismo les había dado. Entonces, después de haber recibido la pena de cárcel por su desobediencia al Sanedrín, en Hechos 4:33 dice que, fíjense lo que pasó después, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Dios los respaldó, les dio una unción tremenda porque decidieron obedecer. Sin embargo, existen ocasiones en las que los creyentes son perseguidos y muertos por causa de su fe. Hebreos 11, 35 al 38 nos dan una muestra de esto, ¿sí? Hubo una ocasión, ¿qué pasó con Esteban? Esteban, por predicar el evangelio, lo apedrearon y lo apedreó su propio pueblo. Y el Señor lo tomó y se lo llevó. ¿Sí? Él procuró obedecer, aunque le costó la vida. Y hay personas que existen en este lugar, en países comunistas, en países donde los musulmanes los obligan o renuncias a tu Dios o te mueres, te mato, y escogen a Dios, escogen a Jesús, escogen el evangelio a renunciar a la otra opción que es renunciar, y dan la vida. Y hay personas que la Biblia misma habla de la sangre que clama, la sangre de los inocentes. Y eso, imagínense, para mí no es algo que cause, no sé, hay personas que dicen, no, es una tragedia que murió. Pero ¿qué pasó en el momento en que, por ejemplo, Esteban vio lo estaban apedreando, lo estaban matando? ¿Qué fue lo que vio Esteban? Vio la luz del Señor, sonrió y se fue con él, ¿sí? Yo tengo la imagen de que llegó el momento en que lo que él veía del Señor fue más fuerte del dolor de las piedras que le estaban tirando. Y en ese momento, en el momento en el que pasa de la vida en la tierra a la vida eterna, ¡wow! Es algo maravilloso. Así que, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, hay ocasiones en que te va a costar la vida probablemente. Espero que a ti no. Hay muchas personas en otros países, en otros lugares donde el seguir a Dios les cuesta la vida. Pero ¿estás dispuesto tú a hacerlo? ¿Amas a Dios hasta ese grado? ¿O prefieres obedecer para ir con la corriente para que no te pase nada a ti? Hay gente que ha tomado decisiones fuertes con su familia. Si morimos, que muramos. Pero nunca vamos a negar a nuestro Dios y nunca vamos a ceder.
Y han habido familias enteras que son mártires por no negar su fe. Entonces, llegan momentos en que nos cuesta la vida obedecer a Dios antes que las autoridades. Sí los hay. ¿Qué tanto amas tú a Dios? Y quiero decirte algo más. En la última parte de esta clase, no debe haber áreas grises. Sea la autoridad civil, familiar, eclesiástica o social, Dios nos instruye a que nuestra actitud deba ser siempre sumisa y que debemos obedecer en acción, a menos que la autoridad nos pida hacer lo que la Escritura claramente ve como pecado. Y hago énfasis mayúsculas, cuando la Escritura es clara que es pecado. Todos los ejemplos que mencioné antes fueron claros con respecto a desobedecer a las autoridades, porque es obvio, claro en la palabra. Pero hay situaciones en las que la gente interpreta a su conveniencia la palabra y pone como un área gris. Y dice, no, pues es que la Biblia dice que vaya por el mundo y prediquen evangelio. ¿Y qué hace esta persona? Por ejemplo, está en su trabajo y en lugar de hacer su trabajo, se pone a predicar a otras personas. No quiere decir que el predicar esté mal, pero lo que estás haciendo es minimizar y poner en un lugar, poner el evangelio en una posición en la que se puede tomar como rebeldía por tus autoridades. Dios no se contradice. Si tus jefes te contrataron para hacer algo, hazlo. Y en tu lunch, en tu tiempo libre, aprovecha para predicar el evangelio y hablarle a tus compañeros de Dios. Pero no uses el tiempo de tu trabajo, porque entonces, ¿qué estás haciendo? Tu tiempo, te están pagando tu tiempo. Y tu tiempo le cuesta a la empresa. ¿Qué estás haciendo entonces? Estás robándole a la empresa. Y no quiere decir que esté mal que le hables a tus compañeros de Dios. Pero la Biblia dice, dadle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No podemos poner a Dios en áreas grises. Entonces, no podemos interpretar a nuestra manera la Escritura y decir que estamos obedeciendo a Dios y desobedeciendo a las autoridades que Él nos ha puesto, poniéndolas en una posición de choque, cuando realmente no debe ser así. ¿Sí? Una cosa es que como dije antes, te pidan que peques, y otra cosa que uses el evangelio de excusa para hacer lo que tú quieres. Y eso es poner a Dios en un área gris. Ese es nada más un ejemplo. Podemos pensar en muchos otros, ¿sí? Si desobedecemos simplemente porque no estamos de acuerdo con la decisión de un líder, no tenemos una situación clara de algo que es directamente en contra de la ley de Dios y no podemos llamarlo pecado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ok, tu pastor, tu líder, te pide que vengas a pintar a la iglesia. Y no, pero es que el que no entiende, y empiezas a decir por qué no, porque empiezas a sacar excusas de lo que no puedes hacer, por qué no lo puedes hacer, cuando en realidad es tan simple como que hagas el tiempo, ¿sí? Y no puedes decir que te obligaron a hacerlo, no puedes decir, pero es que el pastor no me debe pedir eso, no, pues el pastor... Hay veces en que nosotros tratamos de acomodar la palabra a nuestra conveniencia y tratamos de desacomodar lo que ya estaba en su lugar a nuestra conveniencia, ¿sí? Hay veces que el pastor puede que tome malas decisiones, ¿sí? No que te esté pidiendo pecar, pero que se equivocó en una decisión.
por ejemplo, de que te pidió que vayas a pintar un día y no era un buen día. Se equivocó porque era un día en que todos trabajaban y se sintieron mal porque no pudieron ir y hubo algo en su corazón y demás. El pastor probablemente se equivocó al pedirle a la gente que vaya ese día. Fue un error, ¿sí? Pero eso no te da la autoridad a ti para hablar mal de él, ni criticarlo, ni juzgarlo, ¿sí? Si él tomó una mala decisión, ¿quién le va a dar cuentas a Dios de esa decisión? Él mismo, ¿sí? Y así puede ser con este tipo de decisiones. Dios se entiende con el líder. Dios le va a pedir cuentas, ¿sí? Pero si tú fuiste ese día de todo corazón a pintar y lo hiciste porque querías honrar a Dios y honrar a tus autoridades y dijiste, bueno, lo tenía planeado para hacer otra cosa, pero pues lo voy a hacer. Y lo haces con todo tu corazón y ni te arrepientes, ni rezongas, y lo haces con gusto y estás cantando y lo disfrutas. Esa es la actitud que Dios quiere de sus hijos. Y si este pastor cometió el error de pedírtelo ese día y pudo haber sido otro día, deja que él le rinda cuentas a Dios. Ese es un ejemplo muy simple, ¿sí? Pero hay cosas mucho más complicadas en las que podemos juzgar las decisiones de nuestros líderes. No lo hagamos. Ellos le van a dar cuenta a Dios. Mientras no te esté pidiendo que cometas pecado, respétalos, obedece y sé sumiso a las autoridades que Dios te ha puesto en tu vida. Y especialmente con doble honor en la iglesia. Entonces, te dejo con esto. La sumisión no es lo mismo que la obediencia. La obediencia tiene que ver con el simple acto de hacer algo porque alguien te lo pidió. La sumisión es hacerlo con gusto, hacerlo con una actitud de amor, con una actitud correcta que va acompañada de la acción, pero con el corazón. Una es solamente el hecho de lo que haces y el otra es el corazón con lo que lo haces, ¿sí? Son dos cosas totalmente distintas. Espero que lo hayas comprendido y recuerda que puedes ver la clase cuantas veces quieras. Aquí estamos para apoyarte en Casa del Padre, en nuestra iglesia y si no, pues aquí estamos para seguir apoyándote con las enseñanzas. Nos vemos en la próxima clase. Dios te bendiga.